Y has estado en el ojo del huracán recientemente, y bueno, y en otros casos que has atendido a lo largo de tu carrera, precisamente por llevar casos de personas expuestas públicamente. Esto que ahora se denomina influencers, etcétera. Y a veces ese tipo de procedimientos, desde el momento en que una persona es detenida, se lleva a los medios. Hay una exposición mediática de los detenidos. ¿Cómo se compagina esto con la presunción de inocencia, con el debido proceso, con la idea de que más allá de lo que corresponde dentro del desahogo del proceso judicial, pues estas personas tienen que ser también socialmente entendidas como inocentes, porque es lo que dice la Constitución? Pero ¿qué lectura tú tienes de eso? Pues mira, en ese sentido yo tengo una postura muy radical en cuanto a lo que es la vertiente de trato procesal en la presunción de inocencia. Hay otras dos vertientes que están en torno a la prueba, que son vertientes de juicio, ¿no? Para el tribunal de enjuiciamiento, pero la vertiente de trato procesal pues implica, digamos, el desarrollo completo del procedimiento, desde, en dado caso, la detención hasta la investigación y todo lo que se someta. Creo yo que el proceso penal, y eso a lo mejor es algo que pues va a llamar la atención de la gente que nos está escuchando, el proceso penal no tiene como diseño, no como crítica, como diseño, la vertiente de trato procesal durante las etapas de investigación intermedia. O sea, el proceso penal no está diseñado o no está a la par de la presunción de inocencia. Y te voy a dar varios ejemplos. Las medidas cautelares es uno de los ejemplos, la prisión preventiva es otro de los ejemplos, la vinculación a proceso. La vinculación al proceso es todo menos presunción de inocencia. O sea que, pero entonces tendríamos una presunción de inocencia light, tenemos una desdibujada. No, tenemos una presunción de inocencia en solo una de las etapas del procedimiento. La presunción de inocencia, bueno, tradicionalmente nos han enseñado siempre que la presunción de inocencia se mantiene a lo largo de todo el procedimiento, pero las figuras no están diseñadas para presumir inocencia. Solo en el juicio, que es la etapa definitiva, la etapa que va a decidir o que va a determinar la responsabilidad penal, está el diseño de la presunción de inocencia y solo es para una persona. La presunción de inocencia, y lo voy a decir así como tal, pues no es obligación de la ciudadanía tratar a una persona como inocente o ver a una persona como inocente, no es obligación incluso de las autoridades de investigación tratarlo como inocente. Tan es así la autoridad investigadora, tan no lo trata como inocente que presenta una acusación, que presume su culpabilidad cuando solicita la vinculación, o sea, cuando pide una audiencia inicial, lo que dice, lo estoy investigando porque lo presumo culpable, no te investigaría si te presumiera inocente. Oye, y en el específico aspecto de la exhibición mediática, porque eso también puede lesionar una familia, eso puede lesionar a un entorno social, y todavía estamos en un momento muy temprano, porque fíjate en el ejemplo que tú estás poniendo ahorita, la audiencia inicial, el dictado de una vinculación a proceso, no implican que ya se haya desahogado caudal probatorio frente a autoridad judicial, que haya tenido oportunidad plena de defensa, que haya habido un juicio pues con todas las formalidades. Pero el daño que se hace mediáticamente, que ahí es donde pues tú lo has visto en tu experiencia de manera personal y directa. Sí, mira, la cuestión aquí es que la exposición mediática por sí, e incluso exposición médica a título de culpable, que es en su gran mayoría, aunque le pongan este cintillo negro, no importa, aunque le pongan Juanito N, aunque le pongan la X, la exposición mediática por sí no vulnera la presunción de inocencia, porque para vulnerar la presunción de inocencia tendría que penetrar al órgano, al tribunal de enjuiciamiento, o sea, tendría que afectar al tribunal de enjuiciamiento. Yo, al momento de la exhibición mediática, en ese momento yo todavía no sé si esa exhibición mediática va a tener un resultado en la sentencia, si efectivamente el tribunal de enjuiciamiento va a asimilar esta información, esta presión social, esta situación, y la va a plasmar en su resolución, o sea, la va a meter como parte de sus argumentos, o nos va a dejar ver de manera, aunque sea indirecta, que está juzgando con el juicio del pueblo, con el juicio de las redes sociales. Entonces... Que no debería ser, evidentemente. Entonces, para mí la exposición mediática lo que genera en sí es daño moral.
de entrada, daño moral. O sea, puede generar daño moral, pero no necesariamente va a incidir negativamente en el proceso penal. Correcto. Porque el proceso penal tiene este candado de que el tribunal de enjuiciamiento, al recibir el juicio como tal, no tiene conocimiento o no tendría que tener conocimiento de lo que sucedió en una investigación o en etapas previas. Y que el tribunal de enjuiciamiento va a juzgar pues, por una valoración racional de las pruebas. Y la racionalidad de las pruebas y la posibilidad de que esas argumentaciones racionales sean revisadas por un órgano superior, pues me da la garantía de que ellos sí van a acotarse a la presunción de inocencia. Ellos, al tener sentado a un justiciable, lo van a juzgar con base en lo desaguado en las pruebas, y ahí, digamos, tenemos este parámetro de protección donde sí aparece plasmada la presunción de inocencia. Antes no, antes de verdad sería hipócrita decirlo, porque académicamente lo puedo decir a todos mis alumnos, decirles, oiga, no, la policía te debe tratar como inocente, los medios de comunicación te van a tratar como inocente. Lo hemos visto. Eso no pasa porque naturalmente no puede pasar. O sea, incluso por naturaleza humana no lo hacemos. O sea, nosotros nos proyectan a una persona y dicen, Juan N., a banda de secuestradores, detenida, y nos ponen, aunque nos pongan en sentido, probablemente. Exacto, ¿no? Presuntamente. Sí. Pues, presuntamente final, mató, presuntamente robó, lo que sea, pero pues ya. Al final yo como ciudadano digo que bueno, detuvieron a estas personas, estaban secuestrando. O sea, en mí opera la presunción de culpabilidad, como opera en la mayoría de los ciudadanos, como opera en las policías. Las policías logran concretar sus investigaciones presumiendo culpabilidad. O sea, si una persona dices, oye, vamos a darle trato de inocente a una persona, el policía no comprende el concepto de presunción de inocencia asociado a su trabajo. Pero ¿no crees que la tarea de un órgano de investigación es precisamente llevar a cabo los actos que la ley le permite sin lesionar más allá la esfera jurídica de la persona de que se trate? Porque decías muy bien, bueno, daño moral, pero por ejemplo, a mí sí me parece que la exhibición mediática de detenidos es una práctica muy deleznable, porque puede haber personas que tengan un poquito más de presencia en el debate público, que tengan incluso una relevancia política o mediática en redes, pero puede haber un ciudadano común y corriente al que le arruines la vida. A mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ese entonces todavía Distrito Federal, teníamos casos donde habían exhibido a detenidos, la policía de la capital de la República, le mentaban la madre a sus hijos en la escuela, sí, claro. Los corrieron de la escuela, los vecinos le pidieron que desalojara el departamento porque ya no lo querían tener viviendo, a la familia, no a él, a la familia, porque y luego resultó que esta persona pues salió absuelto porque se habían equivocado de identidad, porque realmente no había pruebas contundentes en su contra. Es una situación. Bueno, sí. Y por no hablar del caso Florence Cassés, que tú y yo hemos platicado mucho sobre. Mira, yo coincido contigo. La exposición mediática pues es algo muy detestable, pero no vulnera la presunción de inocencia. O sea, ese es mi punto. Sí, Para vulnerar la presunción de inocencia tenemos que esperar a que se dé un juicio y saber si el tribunal de enjuiciamiento se contaminó de esa información. Porque los tribunales de enjuiciamiamiento tienen la capacidad de abstraerse. ¿Tienen qué? Aunque tengas el conocimiento de la persona, puedes abstraerte. Así tiene que actuar.